Buenos días a todos, vamos a seguir avanzando en este último bloque del curso, vamos a seguir avanzando en esta redacción de nuestro plan de empresa, de nuestro plan de negocio, y vamos a centrarnos ahora en el plan de producción y en la viabilidad económica. Hasta ahora hemos visto lo que era el plan de negocio, hemos visto cómo iba estructurado ese plan de negocio, hemos visto que lo primero que se hacía era presentar la idea de negocio y presentar a los promotores que iban a llevar a cabo ese plan, y luego hemos ido viendo las diferentes viabilidades que han de redactarse en ese plan de negocio y que han de justificarse. Hemos hablado de la viabilidad comercial, con las diferentes partes que tiene, hemos hablado también de la viabilidad financiera, en donde explicaremos qué inversiones tiene la empresa, cómo se financian esas inversiones. Más adelante hablaremos de la viabilidad legal y de la forma jurídica de la empresa, y ahora nos vamos a centrar en el plan de producción y en la viabilidad económica. Me parece además que es especialmente importante este vídeo de cara a vuestra selectividad, porque si bien decíamos al inicio que 2 puntos de vuestro examen es todo el tema del business plan, de esos 2 puntos habitualmente hay un punto o incluso un punto y medio que va a tratar sobre el punto muerto. El punto muerto es lo que nos va a calcular el número de unidades mínimo que he de producir para empezar a ganar beneficios, y me dirá si la empresa es viable desde el punto de vista económico. En cualquier caso, antes de entrar a explicar el punto muerto de la empresa, cómo se calcula, cómo se hace, qué sentido tiene, vamos a hablar un poquito del plan de producción. El plan de producción se trata de analizar cómo organizamos todos nuestros recursos para obtener ese producto o ese servicio que vamos a ofrecer como empresa. Y para ese análisis de cómo organizamos nuestros recursos, vamos a explicar que el plan de producción se divide en unas partes bien diferenciadas. La primera parte analizaremos y explicaremos cuáles son nuestros procesos productivos, qué actividades se llevan a cabo en la empresa y cómo llevaremos a cabo esas actividades para que sean lo más eficientes posibles. En segundo lugar, hablaremos de los recursos materiales, y cuando hablemos de los recursos materiales, evidentemente tendremos que acudir a esa viabilidad financiera, en donde hemos explicado cuáles son todos los activos que necesitamos en la empresa, pero también hablaremos de cómo aplicaremos la tecnología en esos activos y cómo organizaremos esos activos para que resulten que se utilicen de forma eficiente, como hablábamos anteriormente. Evidentemente tendremos que hablar de las existencias, pero no solo de qué existencias y qué tipo de existencias tenemos, sino de la logística de esas existencias, el almacenamiento, la gestión de stocks, los proveedores, la forma de pago de los proveedores, las condiciones de entrega que vamos a acordar, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los costes, tendremos que hacer muy exhaustivamente un estudio de costes de la empresa. Presentaremos en este documento, por tanto, la estructura de costes que tenemos, y hablaremos de qué costes son los fijos, qué costes los variables y cómo vamos a intentar jugar y manejar esos costes para intentar minimizarlos. Y por último hablaremos de nuestros recursos humanos, de las personas que trabajan con nosotros. Hablaremos de los directivos, hablaremos de los trabajadores, hablaremos del organigrama que tiene la empresa y hablaremos de qué perfiles buscamos para estos trabajadores y del salario de los mismos, que anteriormente habremos analizado en la parte de los costes. En definitiva, con este plan de producción explicaremos cómo organizamos todos nuestros recursos para poder dar el mejor producto, para poder dar el mejor servicio. Una vez hemos analizado todo esto, lo que vamos a ver ahora es la viabilidad económica, es decir, una vez analizado cómo voy a producir, de qué forma voy a producir, voy a analizar el punto muerto, la viabilidad económica, es decir, voy a analizar si la producción que tengo prevista es suficiente para obtener beneficios en mi empresa. Una vez hemos entendido el concepto del plan de producción y cómo se estructura ese plan de producción, estaré en condiciones de calcular el punto muerto de la empresa, también conocido como el umbral de la rentabilidad. El punto muerto me va a hablar de la viabilidad económica de la empresa, es decir, si la empresa va a ser capaz de generar beneficios, si la empresa va a ser capaz de generar una cuenta de resultados positiva. Antes de entrar al concepto del punto muerto, es bueno imaginarse cómo funciona una empresa y saber que una empresa tiene una serie de costes independientemente de la producción que haga. Y una empresa pues tiene el coste de la luz, del agua, de la electricidad, el coste de las materias primas, etcétera, etcétera. Y todos entendemos
que una empresa que empieza a producir, si al principio vende poco, tendrá pérdidas, porque ha tenido unos costes muy grandes y no habrá podido recuperar esos costes con la facturación, con los ingresos que ha tenido. Del mismo modo, entendemos que si esa empresa empieza a animarse, empieza a producir más y empieza a vender más y vender más y vender más, llegará un momento en que esos ingresos que factura superarán a todos los costes que tienen. De tal modo que llegará un momento en que esa empresa empezará a tener unos beneficios positivos. Es decir, entendemos que toda empresa, al principio, cuando empieza vendiendo poco, empieza teniendo pérdidas. Y según la cosa se va animando, se va produciendo más, se va vendiendo más, esas pérdidas se van revertiendo y acaban convirtiéndose en beneficios. Si se ha entendido esto conceptualmente, hemos entendido lo que es el punto muerto, porque el punto muerto no deja de ser del número de unidades que he de producir y vender para que la empresa empiece a tener beneficios. Es decir, el punto muerto me dará cuántas unidades he de vender en mi empresa para empezar a ganar dinero, para empezar a tener beneficios dentro de mi proyecto empresarial. Claro, y si estamos hablando del beneficio, tendremos que entender cómo se calcula este beneficio en la empresa. Nosotros lo haremos de una forma muy, pero que muy simple, y diremos que el beneficio empresarial es la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales. Diremos, por tanto, que los ingresos totales de la empresa será lo que la empresa factura. Nos olvidaremos de posibles descuentos, nos olvidaremos de rappels, nos olvidaremos de devoluciones y reduciremos que los beneficios de la empresa es la facturación de la empresa. ¿Cuánto facturará la empresa? Pues el número de unidades que venda multiplicado por el precio al que venda cada una de estas unidades. Y por tanto diremos que los ingresos totales será P precio por X, cantidades producidas y vendidas. Recordemos que en el punto muerto, por lo menos en el modelo que vamos a hacer ahora en clase, todo lo que produzco lo voy a vender. Pasemos ahora a los costes. Y los costes totales los dividiremos en dos tipos de costes, los costes fijos y los costes variables. Los costes fijos son aquellos costes que no dependen de la cantidad que yo produzca. Es decir, si yo soy una empresa que me dedico a producir ropa y hago camisetas, los costes fijos serán independientes del número de camisetas que yo produzca y serán los mismos si produzco una camiseta, 100 camisetas o 1000 camisetas. Por ejemplo, el coste que yo tengo de luz en el local en donde produzco es un coste fijo, porque produzca muchas camisetas o pocas camisetas siempre tendré el mismo coste de luz. Sin embargo, por otro lado, tendremos los costes variables, que son los costes que dependen de la producción. Cuanto más produzca, más costes variables tendré. Por ejemplo, si yo en esta empresa que se dedica a producir camisetas, la materia prima es una tela que yo compro, cuantas más camisetas quiera producir, más tela tendré que comprar y por tanto tendré más costes variables. Por eso podemos decir que los costes totales de la empresa son los costes fijos, los que no dependen de la cantidad que yo produzca, más los costes variables totales. Estos costes variables totales los tendré que calcular multiplicando el número de unidades que yo produzca por lo que me cuesta cada una de estas unidades. Si yo, por ejemplo, hemos dicho que produzco camisetas, estos costes variables totales será lo que me cuesta una camiseta, a esto le llamaremos el coste variable unitario, por el número de camisetas que yo produzco. De este modo, la función de beneficios me quedará de la siguiente forma, y podré decir que los beneficios de la empresa son los ingresos totales, lo que yo facturo, es decir, el precio por la cantidad de elementos que he producido, menos los costes fijos, aquellos costes que no tienen que ver con la cantidad producida, que son independientes a lo que yo produzco, que produzca o no produzca van a estar ahí igualmente, menos los costes variables unitarios, lo que me cuesta producir una unidad multiplicado por el número de unidades que produzco. Una vez ya he aprendido a construir mi función de beneficios, estaremos en condiciones de poder calcular el punto muerto de la empresa. Recordemos que el punto muerto es un número de unidades físicas. El punto muerto son las unidades que yo tengo que producir
para empezar a obtener beneficios. Y recordemos que yo al principio, cuando empezaba a producir en la empresa y empezaba a vender, cuando vendía poco tenía pérdidas, y según yo iba vendiendo más y las ventas decíamos que se iban animando, al final llegaba un momento en que empezaba a obtener beneficios. El punto muerto es ese punto en el que paso de tener pérdidas a tener beneficios. Y por tanto, la condición del punto muerto es que en mi función de beneficios yo tenga un beneficio igual a 0, que mi beneficio sea nulo. Cuando nos preguntan en la selectividad ¿cuál es la condición del umbral de la rentabilidad? ¿Cuál es la condición del punto muerto? Que el beneficio sea 0. Y si hemos dicho que el beneficio es igual a ingreso total menos coste total y la condición es que esto sea igual a 0 porque es el momento en el que paso de tener pérdidas a tener beneficios positivos, es decir, cuando el beneficio es igual a 0, podemos decir también que la condición del punto muerto es que los ingresos totales sean igual a los costes totales. Partiendo de esta condición del punto muerto, partiendo que los beneficios han de ser igual a 0 y partiendo que el punto muerto es el número de unidades físicas que yo he de producir, para calcularlo tendré que igualar mi función de beneficios anteriormente calculada a 0. ¿De dónde sacaré el punto muerto? Pues si el punto muerto es el número de unidades físicas que he de producir y vender, el punto muerto vendrá de la X. Os recuerdo que la X es la cantidad de unidades físicas que yo produzco y vendo. Y por tanto, lo que haremos será, de esta ecuación que tenemos aquí, de esta ecuación que hemos dejado aquí, indicada, vamos a dejar las X aisladas a un lado y lo que no sea X al otro lado. Y por tanto, P por X lo dejaremos donde está, menos coste variable unitario por X lo dejaremos donde está y pasaremos los costes fijos al otro lado con signo positivo. Para aislar la X, que es el punto muerto que estoy buscando, ¿qué es lo que haré? Pues tendré que sacar factor común. Y entonces sacaré factor común de la X y me quedará que el número de unidades que yo produzco multiplicado por el precio menos el coste variable unitario serán igual a los costes fijos. Una vez tengo esto, yo ya puedo despejar mi X, ya puedo despejar mi cantidad de punto muerto y al final me quedará que el punto muerto de una empresa se calculará poniendo en el numerador los costes fijos de la empresa y poniendo en el denominador la diferencia entre el precio menos el coste variable unitario. Resolviendo esta fórmula, tendré el número de unidades que he de producir para que mi beneficio sea 0, el número de unidades mínimo que he de producir para empezar a ganar beneficios. Claro, fijaos que este numerador que me queda aquí, la diferencia entre el precio y el coste variable unitario, es la diferencia entre lo que yo cobro a mis clientes por venderle mi producto y lo que a mí me cuesta producir cada uno de los productos que yo hago. Esa diferencia es lo que se conoce, esta diferencia de aquí, es lo que se conoce como el margen de contribución unitario. Por tanto, resolviendo esta sencilla ecuación, costes fijos dividido entre el margen de contribución unitario, costes fijos dividido entre precio menos coste variable unitario, obtendría el punto muerto de la empresa, el número de unidades que he de producir y vender para empezar a obtener beneficios. Claro que en los ejercicios de punto muerto no siempre me preguntarán por el punto muerto, me podrían preguntar, por ejemplo, por el precio al que debería vender mis unidades para que el punto muerto siguiera siendo el mismo. ¿Qué debería hacer entonces? Pues debería de irme a mi ecuación base. Y entonces, en este caso, la incógnita ya no es el punto muerto, me están preguntando por el precio, y por tanto dejaría el precio como mi incógnita a resolver. La X es el punto muerto, pondría el punto muerto que he calculado anteriormente. Los costes fijos no varían, los costes variables unitarios no varían, la X es el punto muerto, lo igualaría a 0 porque estoy hablando del punto muerto y por tanto sería una forma de calcular el precio. También me podrían pedir cuáles deberían de ser los costes fijos para que el punto muerto en lugar de ser 100 unidades fueran 50. Y entonces yo pondría aquí en la X el 50, el precio el que era, los costes fijos lo dejaría como la variable a calcular y iría sustituyendo y lo igualaría a 0. ¿O cuál debería de ser el precio para que vendiendo lo que vendo actualmente, y el enunciado me daría ese dato, tuviera un beneficio de 300.000 euros?
pues dejaría el precio como variable a calcular, la X sería lo que el enunciado me dice que estoy vendiendo habitualmente, los costes fijos me los dan, los costes variables unitarios me los dan, y no lo igualaría a cero, porque es el beneficio, sino que lo igualaría a esos 300.000 euros que me dice el enunciado. Por tanto, no os recomiendo que os aprendáis esta fórmula de memoria, sino que lo que os recomiendo es que sepáis deducirla, que sepáis que esta fórmula sale de mi ecuación de beneficios, que sepáis calcular los beneficios de la empresa y que una vez conocéis y domináis esta fórmula de los beneficios de la empresa, seáis capaz de jugar con ella para poder responder a lo que me pida el examen de la selectividad.